AM950. Siempre del lado de la información. Hasta las 22. Al fin y al cabo. Con la conducción de Nuria Am y Adrián Puente. Ayer hablábamos de la recaudación, la inflación, tenemos una inflación altísima. Diciembre tuvo un incremento de 38%, mayor a la inflación interanual que había proyectado en su momento el Ministerio de Economía. La recaudación perdió contra la inflación en el 2020 en términos generales, pero cerró el año con 4 meses en alza. Estamos en línea con Ramiro Marra, es economista, y con él queríamos hablar acerca de este tema. Gracias, Ramiro, por atendernos. Nuria te saluda, ¿cómo estás? Gracias, Nuria, por llamar. Por Todo favor. bien, por suerte. Bueno, ¿es una buena noticia o una mala noticia? ¿Debería, con la inflación que tenemos, haber sido mejor la recaudación? Bueno, la realidad es que en la Argentina no hay nunca buenas noticias económicas. Siempre las noticias económicas demuestran nuestra triste realidad. O sea, la realidad es que todo parte mal desde un lugar, desde que las cuentas públicas están mal administradas, desde que la recaudación no es tan buena, porque la economía cada vez genera que la gente tenga incentivos para pagar impuestos, y el gobierno no tiene la capacidad de recaudar, y a su vez que se gasta más de lo que se recauda, lo que genera emisión monetaria e inflación. Claro, claro. De todos modos, ¿cómo se explica cuando hay tan alta inflación que la recaudación no vaya de la mano con esto? Bueno, lo lógico siempre que se trabaje al mismo ritmo, que se vaya al mismo ritmo. Sí. O sea, no son grandes las variaciones. El tema, lo que pasa es que hoy vos tenés una economía que, como estuvo cerrada, hoy hay una especie, no quiero decir una desobediencia fiscal porque tampoco es tan así, o sea, suele pasar estos pequeños movimientos de que hay un año que puede ir por debajo, otro año que puede ir por arriba. Sí. O sea, la realidad ¿cuál es? Es que tenés una economía que está totalmente distorsionada. El problema es la inflación. La inflación genera estos movimientos que no son lineales. Sí. Y en un contexto de cuarentena, seguramente lo que pasó es que obviamente la recaudación fue menos exitosa. ¿Qué es lo que le vino bien a la recaudación durante este año? ¿Cuáles fueron los impuestos que explican el incremento en términos generales durante el 2020 de la recaudación? Bueno, por un lado tenés siempre el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que no nos damos cuenta, que siempre está. El IVA. O sea, el IVA, exactamente. O sea, esos son los impuestos, el impuesto que siempre está ahí, que nosotros no vemos. Por otro lado, todos los impuestos que tienen que ver con el comercio exterior, todo el tema de las exportaciones, que ya los conocemos, y el impuesto a las ganancias. Pero este año apareció un impuesto nuevo, que no estaba en nuestra realidad económica, es el tema del impuesto país. O sea, los argentinos empezamos a pagar un impuesto más, el impuesto de cuando comprábamos dólares. Claro, claro. ¿Y cómo influyó el ATP, por ejemplo? ¿Las medidas de ayuda explicaron en algún sentido esta baja en la recaudación en relación a la seguridad social, digo, ¿no? A lo que se recauda desde ahí. Claro, o sea, ahí lo que pasó es que, o sea, también tocó el tema de la recaudación fiscal, el tema que ahí pasa por otro lado, o sea, no pasa tanto por la recaudación fiscal, sino pasa por cómo se gastó esa plata, que se fue por ATP. O sea, que lo que pasó también es que hubo una extensión impositiva en un momento de las cargas sociales, pero no fue a las grandes empresas, entonces no tuvo que haber tocado tanto el número así en detalle. Ramiro, ¿se viene una reforma fiscal? ¿Es necesaria una reforma fiscal y tributaria? Es necesaria y en algún momento la vamos a tener que hacer porque la presión tributaria en Argentina es muy grande, lo que encima la inversión. Y también cuando uno empieza a escuchar a los diferentes espacios políticos, todos están de acuerdo. El tema es que todavía nadie tuvo la fuerza política para poder implementarla. ¿Y este gobierno la tendría, crees? Digo, ¿tendría el apoyo necesario? Porque, digamos, cuando están en oposición todos hablan de la necesidad de llevar adelante la reforma. Cuando están en el poder, nadie la quiere hacer. Exactamente, hay un motivo primero que ponerle cerrar los números, porque bueno, ¿cómo hacemos una recaudación fiscal y tenemos que hacer un sacrificio en el corto plazo? Sí. Porque también tenés que reducir el gasto junto a la reforma fiscal. Sí. O sea, y después el problema que suelen tener los gobiernos es que tratan de empezar en el corto plazo.
y estos son modelos económicos que se tienen que plantear para el mediano y largo plazo. Claro. Pero si es una reforma fiscal me puede afectar en la próxima elección, pero no piensan en el beneficio que le puede traer a la Argentina de acá a 10 años. La reforma fiscal, ¿cuáles son los impuestos que debería modificar? Bueno, ahí el mayor problema que tenemos es que la cantidad de impuestos. Nosotros tenemos más de 150 impuestos, lo que hace muy difícil la parte administrativa, tanto del contribuyente como del Estado mismo. Ajá. Y después uno lo que tendría que hacer es tratar de hacer impuestos mucho más progresivos. O sea, sacar todos estos impuestos directos como el IVA, que distorsionan a la economía, ingresos brutos, que también hay un problema de federalismo, porque la reforma fiscal tiene que venir acompañada de una distribución de los impuestos de una manera diferente con las provincias, la famosa coparticipación federal, que nunca se discutió en la Argentina. Acá hay que discutir qué impuestos y cómo cobrarlos, y después cómo distribuirlos también. Ajá. ¿Crees que la presión sobre lo que es ganancias y bienes personales crecería o no con una reforma fiscal? Digo, por exigencia de los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo del fondo, ¿no? Que nos monitorea cada tanto en ese sentido. Bueno, bienes personales es un impuesto que solamente se cobra en Argentina, en muy pocos países, mejor dicho. No es un impuesto que sea eficiente. O sea, el impuesto a las ganancias habría que corregirlo y actualizarlo. El problema que hay en la Argentina es que uno tiene un impuesto que es el impuesto que no está en una ley, sino que es un impuesto que ya estamos acostumbrados, que es la inflación. O sea, siempre está ahí presente. O sea, desde ahí tendría que partir la base. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de los impuestos en sí y no en la inflación. Pero el Fondo Monetario te va a decir más, bueno, resolver el tema de tu inflación, después se va a meter con la cuestión fiscal. Te pregunto lo último, ¿crees en la inflación presupuestada por este gobierno para el año próximo? No creo en la inflación, porque creo que ellos tampoco creen, o sea, no, es una inflación muy difícil de llevar. Tendrán que tener una economía demasiado regulada, que lo que va a empezar a pasar si regulan tanto la economía es tener faltantes y hacer que la economía crezca aún más, que caiga aún más. Bien, Ramiro Marra, gracias por este contacto. Muchas gracias a vos, saludos. Hasta luego. Ramiro Marra es economista y hablábamos de esta situación que, a pesar de que tenemos una inflación altísima, en el último, digamos en términos generales, la recaudación perdió frente a la inflación durante el año pasado